entendido, de gestión pública, obviamente, constituye el eje central de desarrollo de un país, que se encarga de administrar y gestionar los recursos del Estado. No es fácil administrar un recurso del Estado porque hay que tener un sistema para el mismo, con el objetivo de remediar necesidades de la población, ¿no? Ya sabemos que todas las entidades públicas trabajan en función de las necesidades, obviamente, de las comunidades. Asimismo, la gestión pública se encarga de garantizar el desarrollo sostenible y armónico del país. Dentro del marco, en este caso, de la modernización de la gestión del Estado, el Estado peruano obviamente declaró siempre en proceso de modernización sus diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos. Es decir, toda entidad gubernamental, desde municipios, entidades públicas, sean municipios provinciales o distritales y también gobiernos regionales, ¿no? ¿Con el propósito de qué? De mejorar la gestión pública, vale decir, los procesos que sean más ágiles, administrar tiempo y brindar una mejor atención al ciudadano. Correcto, construir un Estado democrático, centralizado y al servicio del ciudadano. Es por ello que este curso está dirigido a todos aquellos que trabajan dentro de entidades públicas, ¿no? Vale decir, servidores de la administración o de entidades de administración pública, como los tres poderes y sus órganos públicos. Ahora estudiaremos los tres poderes, los órganos constitucionalmente autónomos, los gobiernos regionales y gobiernos locales, así como a personas que requieren conocer obviamente la gestión pública. Estoy considerando en este temario 4 puntos. El planeamiento estratégico en la gestión pública, la asistencia administrativa en la misma, la mejora en la atención al ciudadano y la ética y el liderazgo. Acompañamos también a esta presentación material adicional, ¿no? En relación a lo que viene a ser la administración pública y también cómo se manejan ciertos ejes dentro de lo que viene a ser en este caso Estado, Poder Ejecutivo y Legislativo. Empezamos con el primer punto, que es el planeamiento estratégico en la gestión pública, y para ello debemos de conocer primeramente el concepto de Estado. ¿Qué entendemos por Estado? Bueno, la mayoría lo define, obviamente, por los elementos que lo componen, que es territorio, población y poder, ¿no? Existe un sinfín de conceptos sobre el mismo. Al territorio nosotros lo entendemos como el espacio físico sobre el cual habita la población. Y se puede ser uno continuo geográficamente, pero puede ser continental o insular. Y no necesariamente debe ser permanente. La población sabemos que es el conjunto de seres humanos que componen al Estado. En algunos casos se encuentra alguna homogeneidad étnica, racial o religiosa. Sin embargo, no es condición esencial de la población en un Estado, ¿no? El elemento de poder es tal vez el que, digamos, tiene más dificultades teóricas para poder explicarnos, ¿no? O definirlos. Algunos reemplazan esta palabra por lo que es autogobierno, soberanía o independencia. Dentro de lo que viene a ser en este caso el Estado, en cualquier caso la idea central del Estado está en la capacidad, por lo menos jurídica, más no siempre práctica, ¿de qué? Perdón, de organizar al territorio de la población mediante el uso de las fuerzas si fuera necesario. Ahora, un Estado se considera soberano en la medida en que sea capaz de convertirse en destinatario de derechos y obligaciones jurídicas con otros Estados. El elemento de poder ya no implica solamente el mantenimiento del orden, sino también la persecución de objetivos de interés público, y que obviamente están orientados a satisfacer necesidades de la población misma, ¿no? La asignación de derechos, la vigilancia del correcto funcionamiento del mercado, entre otros. Aquí tenemos, por ejemplo, dos entes que manejan el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo constituido en este caso por el órgano central, que viene a ser la Presidencia, y acá el Congreso de la República. ¿Cuáles son los principios de un Estado? Son 4. Democrático, unidad, independencia, soberanía y social. El primero es que el poder emana del pueblo, según, obviamente, la Constitución Política del Perú y las leyes. La unidad, ya que es único e indivisible, según el artículo 43 de la misma. Es independiente y soberano, porque es autónomo, no depende de otros países, tiene dominio y ejerce autoridad. Y es social porque está orientado a los valores de solidaridad y fraternidad, ¿no? Más que todo basado en el Perú antiguo, en la frase de la Minca, de todos para uno y no para todos, y el AINI, hoy por ti, mañana por mí. ¿Cuáles son los elementos del Estado peruano? Tenemos la nación, el territorio, la organización jurídica y la soberanía. En el primer punto, se va a entender a la nación en este caso, ¿no? Por la población, un grupo de personas que van a residir dentro de un espacio geográfico determinado, ¿no? Y este grupo posee ciertos vínculos que lo mantienen unidos, como por ejemplo costumbres, el idioma, etc. El territorio, el espacio geográfico donde reside este grupo de personas. Según nuestra Constitución, el territorio del Estado es inalienable e inviolable, ¿no? Y comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo y el espacio aéreo. El territorio de la República se divide en regiones, departamentos, provincias y distritos.
y sus circunscripciones se ejerce el gobierno unitario de manera más descentralizada y desconcentrada. Tenemos la organización jurídica o ordenamiento jurídico. Y aquí se establece mediante una serie de leyes. Aquí entra todavía el Poder Judicial, ¿no? Instituciones que dan continuidad al aparato del Estado. Ahora, la soberanía es la potestad que tiene el Estado de hacer lo que pueda dentro de su territorio. Obviamente, dentro del margen de las leyes y las decisiones de gobierno, ¿no? La soberanía se entiende como el plano jurídico, político y económico. ¿Cuáles son los deberes del Estado? Según la Constitución, en el artículo 44 señala que los deberes son defender la soberanía nacional, garantizar la vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia, desarrollo integral y equilibrio de la nación. El bienestar general, obviamente, de la población. Establecer y ejecutar la política de fronteras y promover la integración particularmente latinoamericana en este caso, así como el desarrollo y la cohesión de las zonas fronterizas en concordancia con la política exterior. Acuérdense que actualmente estamos en un mundo globalizado. ¿Cuáles son, obviamente, en este caso, los poderes que maneja el Estado peruano? El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Aquí tenemos el Poder Ejecutivo. Este órgano está encargado de dirigir y ejecutar la marcha política de un país, ¿no? Es decir, de hacer cumplir las leyes y ejecutarlas. Tiene a su cargo la administración pública y el mantenimiento del orden. Está conformado por dos niveles, el presidente de la República y el Consejo de Ministros. ¿Cuáles son, en este caso, los requisitos para ser presidente según la Constitución? Mayor de 25 años, fecha de nacimiento, goza de derecho al sufragio y está escrito RNE. Es el jefe de Estado, presidente de la República, y personifica la nación. El juramento de ley y la asunción del cargo se realiza el 28 de julio, ¿correcto? Ante el Congreso de la República, ¿no? En el año, obviamente, en el que se realiza la elección. ¿Y qué le corresponde? ¿Cuáles son las atribuciones o funciones del presidente? Hacer cumplir y hacer cumplir lo que está dentro de la Constitución, los tratados internacionales, las leyes y demás disposiciones legales. No cambiarlas, sino hacerlas cumplir. Velar por el orden interno de seguridad exterior de la República. Convocar elecciones para el presidente de la República y para representantes del Congreso, ¿no? Así como para alcaldes y regidores y demás funcionarios que señala la ley. Tiene que también presidir el sistema de defensa nacional y organizar, distribuir y disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Negociar los empréstitos, regular tarifas arancelarias y conceder indultos en el caso, obviamente, que se necesiten y conmutar penas. Cuando un presidente de la República es retirado del cargo, muerte misma del presidente, su permanente incapacidad moral o física declarada por el mismo Congreso, aceptación de renuncia por el Congreso de la República, salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar dentro del plazo establecido, y destitución, ¿no? Tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones que se contemplan en el artículo 117 de la Constitución Política del Perú. Ahora, el otro punto que forma parte del Poder Ejecutivo es el Consejo de Ministros, el cual está integrado por todos los ministros. Es un organismo integral compuesto por el presidente de la República, que lo preside cuando asiste a sus ministros, y por todos los ministros de Estado. ¿Y cuáles son las funciones del presidente del Consejo de Ministros? Bueno, ser después del presidente de la República el portavoz autorizado del gobierno. Coordinar las funciones de los demás ministros. Estar atento, obviamente, a todas las acciones que se desarrollan dentro de cada una de las carpetas. Un ejemplo, por ejemplo, acá tenemos el presidente de aquel entonces, que es Vizcarra, elegido por votación popular, gobierno, en este caso, obviamente, reemplazó al que se vacó, gobierna por 5 años, nombra al Consejo de Ministros, Economía, Salud, Comunicaciones, Educación, Transporte, etc., convoca elecciones presidenciales municipales, hace cumplir la Constitución, tratados y leyes, negocia préstamos, declarar paz y firmar la guerra, concede indultos y dirigir la política exterior y relaciones exteriores internacionales. Aquí tenemos el Poder Ejecutivo, la definición, él se encarga de promulgar leyes, el Ministerio de Estado, en este cuadro, ¿no? Y está organizado por el Presidente de la República, ¿no? Es obviamente el que es el que obviamente elige al vicepresidente, también tenemos un segundo vicepresidente, él es el jefe del Estado, que personifica a la nación, y elige al premier y a los vice y a los ministros. Acuérdense que cuando se retira el presidente, entra a sustituirlo el primer vicepresidente, en su defecto el segundo vicepresidente. El Poder Legislativo se informa por el Congreso de la República, ¿no? Es el órgano encargado de ver las leyes, modificarlas, interpretarlas y derogarlas. Está representada por el Congreso de la República.
¿Qué viene a hacer el Congreso? Es el órgano representativo de la nación de realizar funciones legislativas, control político y demás, lo que establece la Constitución política. Es unicameral, integrado obviamente por 120 congresistas en el 130 y elegidos de forma democrática y de acuerdo a la ley. Recordemos que el Congreso de la República es el órgano que se encarga de legislar, no ejecuta. Aprueba los presupuestos para que la ejecución obviamente la haga, en este caso, ambos que contemplan o que conforman el Poder Ejecutivo, que en este caso sería la Presidencia, y el ministro con sus ministros. Pero el Congreso de la República no ejecuta obras y obviamente no ejecuta, en este caso, algún tipo de acción. Ellos solamente legislan. Okay. El periodo parlamentario se puede conceptualizar como el tiempo limitado dentro del cual los representantes ante el Poder Legislativo en sesiones abiertas o cerradas, ordinarias o extraordinarias. Un periodo de sesiones comprende, por ejemplo, desde el 27 de julio de un año hasta el 26 de julio del siguiente año. Ordinarias de sesiones o periodos ordinarios de sesiones, aquellas divisiones del periodo anual de sesiones en dos periodos o legislaturas. La primera, que se inicia, en este caso, el 27 de julio y termina el 15 de diciembre. Y la segunda, estamos hablando de los periodos ordinarios dentro del Congreso. La primera se inicia el 27 de julio y termina el 15 de diciembre. Y la segunda, el 1 de marzo y termina el 15 de junio. Las sesiones extraordinarias, como lo indica su nombre, son sesiones que se realizan en periodos que no están programados, anteriores o posteriores a los periodos ordinarios. O sea, vale decir, si existe una sesión fuera de estos periodos, por ejemplo, en estas fechas en enero, ¿no? En este caso hubiera sido en enero o febrero, serían extraordinarias. ¿Por qué? Porque no están contemplados dentro de las fechas de periodos ordinarios de sesiones. La primera sesión ordinaria empieza el 26 de julio y termina el 15 de diciembre. Y la segunda empieza el 1 de marzo y termina el 15 de junio. Y tenemos ahí un intervalo de 2 meses, que puede ser enero y febrero. Entonces, en esos meses, cuando se dan sesiones, hablamos de las extraordinarias. ¿Correcto? ¿No? O aquellas obviamente que sean programadas por las sesiones del Pleno. ¿Cuáles son las atribuciones del Congreso de la República? Dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar o derogar las existentes. Velar por el respeto de la Constitución en todo sentido, de las leyes, y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. Aprobar los tratados de conformidad con la Constitución. Aprobar el presupuesto y la cuenta general de la República. Autorizar empréstitos conforme a la Constitución. Ejercer el derecho de amnistía. Aprobar la demarcación territorial que propone el Ejecutivo, prestar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República siempre que no afecte en forma alguna a la soberanía nacional. Recordemos, el Congreso de la República solamente se encarga de ver las resoluciones legislativas. Existen muchas, proyectos de ley que se aprueban, justamente son proyectos de ley que se aprueban, pueden aprobarse miles de proyectos de ley, pero para ejecutarlas no están en manos del Congreso, están en manos del Ejecutivo. Por eso cada uno dentro del límite de sus funciones. Así lo determinan, obviamente, los poderes del Estado. Siempre ha sido de esa forma. Autorizar al presidente, obviamente, de la República a salir, en este caso, de viaje, en la medida de que lo requiera. Si tiene que hacer algún viaje por motivos, en este caso, de protocolo, de trabajo, de visita, etc. Ejercer las demás atribuciones que señala la Constitución y las que son propias de la función legislativa. Sobre la acusación constitucional. Bueno, aquí, por ejemplo, corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso al presidente, a los representantes del Congreso, a los ministros, al magistrado del tribunal, a los magistrados del Consejo Nacional de la Legislatura, a autoridades y funcionarios, pero no se les acusa por un tema de cuestiones personales, sino por infracción de la Constitución o por algún delito cometido en el ejercicio de su función como autoridad, como ministro, como magistrado, como en este caso representante de una entidad pública, ¿no? Hasta 5 años después de cesado, obviamente, en estas. Las acusaciones que se hacen a los miembros que forman parte del Poder Ejecutivo, correcto, tienen que estar enmarcadas, obviamente, en función de lo que determina la Constitución, que es solamente en función, obviamente, de haber cometido una infracción o delito en el ejercicio de sus funciones como autoridad. La Comisión Permanente cumple funciones mientras están suspendidas las sesiones del Congreso.
Se puede llamar esto el receso parlamentario según el artículo 101 de la Constitución Política, que estipula los miembros de la Comisión Permanente del Congreso son elegidos por este. Su número tiende a ser proporcional al de los representantes de cada grupo parlamentario y no excede del 25% del número total de congresistas. Entonces, resumiendo, el Congreso puede delegar al Poder Ejecutivo la facultad de legislar, claro que sí, mediante decretos legislativos. Es decir, solamente con eso puede emitir o promulgar leyes, también le da la facultad al Poder Ejecutivo, pero en la medida, obviamente, que exista, que se haga estas leyes sobre una materia específica dentro del rubro en el cual están trabajando, en este caso los ministros, y por el plazo determinado establecido en la ley autoritativa. Ahora, las atribuciones de la Comisión Permanente son designar al Contralor General a propuesta del Presidente de la República, ratificar la designación del Superintendente del Banco Central de Reserva y Superintendencia de Banca y Seguros, aprobar créditos suplementarios y transferencias y habilitaciones de presupuesto durante el receso parlamentario y ejercitar la delegación de facultades legislativas que el Congreso le otorgue. No puede delegarse a la Comisión Permanente del Congreso materias relativas a reformas de la Constitución, por ejemplo, ni a la aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas, ley de presupuesto, ni ley de la Cuenta General de la República. ¿Por qué tratados internacionales no? La aprobación de tratados internacionales, por lo general, los tratados internacionales se realizan entre los representantes o mandatarios de 2 o 3 países, ¿no? A través, en este caso, de más que todo, se podría decir, congresos, simposios o, digamos así, reuniones un poco mucho más relevantes a nivel de la región, ¿correcto? Evidentemente, en la medida de que esto no afecte a la soberanía nacional, siempre son aprobados por el Congreso. Por ahí, de todas maneras, siempre va a pasar todo lo que haga el Poder Ejecutivo. Las demás que asigne la Constitución y las que señala el reglamento del Congreso. Aquí tenemos un cuadro donde podemos ver que el Poder Legislativo, que es el Congreso, se encarga de elaborar leyes, modificarlas y derogar las leyes. Pero el Congreso no va a trabajar estas leyes según un convenio personal. Acuérdense que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo deben de trabajar siempre en coordinación de los bienes o el interés común de la población, de la ciudadanía. El Poder Legislativo reside así es en el Congreso, el cual está organizado en una Cámara unicameral, integrado por 180 congresistas y son elegidos cada 5 años. El Poder Judicial es el órgano del Estado encargado de administrar justicia mediante la aplicación de las leyes. Y aquí podemos encontrar que se realiza de la siguiente forma. La Corte Suprema de Justicia, ¿no?, con sede en Lima y su competencia se extiende a todo el país. Veamos los casos solamente de los juzgados de última instancia. Según el artículo 144 de la Constitución, señala que el presidente de la Corte Suprema lo es también del Poder Judicial. La Sala Plena de la Corte Suprema es el máximo órgano de deliberación del Poder Judicial, integrado por 18 vocales supremos. Luego tenemos la Corte Superior de Justicia, que tiene su sede en cada capital de los distritos judiciales y conoce en segunda instancia las causas civiles. Los juzgados especializados y mixtos en las provincias respectivas. Tenemos aquí, por ejemplo, juzgados civiles, penales, de trabajo, agrarios, de menores, de trabajo. Los juzgados de paz, básicamente, es cuando un juez de conciliación está facultado para proponer alternativas, ¿no?, de solución a las partes a fin de facilitar la conciliación. Pero le está prohibido imponer un acuerdo. El juez de paz no es un abogado, es elegido por votación popular, lo que significa que no es nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura. El Poder Judicial, su función específicamente en este gráfico podemos ver, ¿no?, es jurisdiccional, la que se ejerce dividiendo la tarea por materia o especialización de los juzgados. Hemos visto los diferentes juzgados. La división básica es en civil y penal. La máxima especialización se da, obviamente, en este caso, por ejemplo, video, donde existen todas las materias: civil, penal, aduana, familia, contencioso administrativo. Nosotros tenemos, obviamente, una clasificación un poco más, se podría decir, es de acuerdo, limitada de acuerdo, obviamente, a nuestro contexto. Otro punto que podemos considerar aquí sea la administración pública en el Perú, la cual se lleva a cabo por entidades que conforman el Poder Ejecutivo. ¿Por qué?
Porque dentro del Poder Ejecutivo se encuentra el Consejo de Ministros, y en el Consejo de Ministros están los ministros, que están representando todas las carteras, obviamente, que conforman, en este caso, o que componen la misma, y dentro de ellas encontramos casi toda la administración pública, vale decir, todas las entidades públicas. Por eso es llevada a cabo en entidades que forman o conforman el Poder Ejecutivo, tales como ministerios, gobiernos regionales, locales, como también organismos públicos centralizados, el Poder Legislativo, el Poder Judicial o Administrativo, y los órganos que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía, y las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa. Bien. ¿Qué más podemos decir? ¿Cuáles son los sistemas administrativos y entes rectores? Los sistemas del Estado peruano son conjuntos de principios, normas, procedimientos y técnicas e instrumentos mediante las cuales se organizan actividades de la administración pública, que requieren ser realizados por todas o varias entidades de los poderes del Estado, organismos constitucionales y niveles de gobierno, de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo número 29158. Fíjense, existen dos tipos de sistemas, los que son funcionales y administrativos. Los funcionales tienen por finalidad asegurar el cumplimiento de políticas públicas que requiere la participación de los ciudadanos y de todas o varias entidades del Estado. Cabe resaltar que el Poder Ejecutivo es el responsable de la reglamentaria y operar los sistemas funcionales. Correcto. En el caso de los sistemas administrativos, estos tienen por finalidad regular la utilización de recursos. ¿Okay? A la primera, el cumplimiento de políticas públicas que requieren participación de los ciudadanos y entidades del Estado. En los sistemas administrativos, la finalidad es regularizar la utilización, mejor dicho, saber gestionar la administración de los recursos en las mismas, ¿no? Promoviendo la eficiencia y la eficacia en su uso. Esos sistemas de aplicación nacional están referidos a las siguientes materias, las cuales son tienen relación estas con las funciones de administración interna, que se ejercen en apoyo al cumplimiento de las funciones esenciales. Y además establece la utilización eficiente de los medios y recursos materiales, económicos, presupuestales y humanos, que intervienen en este ciclo de gestión pública. El Poder Ejecutivo tiene la rectoría de los sistemas administrativos, con excepción del Sistema Nacional de Control, que por norma constitucional es la Contraloría General de la República que ejerce su rectoría. ¿Y qué serán los entes rectores? Un ente rector se constituye, obviamente, o esos sistemas están a cargo de un ente rector, ¿no? Que se constituye en su autoridad técnico-normativa a nivel nacional. Dicta normas, establece procedimientos relacionados con su ámbito, coordina su operación técnica, y hacer responsable de su correcto funcionamiento en el marco de la presente ley, sus leyes especiales y disposiciones complementarias. ¿Cuáles serán las funciones de estos entes rectores? Programar, dirigir, coordinar, supervisar, evaluar la gestión del proceso. Expedir normas reglamentarias que regulan el sistema, mantener actualizada la normatividad del sistema, capacitar y difundir la normatividad del sistema, y llevar registros y producir información relevante de manera actualizada y oportuna. Supervisar y dar seguimiento a la aplicación de la normatividad de procesos técnicos de los sistemas y promover, en este caso, el perfeccionamiento y simplificación de los procesos técnicos del sistema administrativo. Fíjense, aquí tenemos gestión de recursos humanos, ¿no? El abastecimiento, el presupuesto público, la tesorería, estamos del MEF, Central Consejo de Ministros, esto está en el MEF, el endeudamiento público, el MEF también, la contabilidad en el MEF con la contabilidad pública, la inversión pública en el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Planeamiento estratégico, ¿no? La presencia del Consejo de Ministros, la defensa judicial del Estado, aquí tenemos el Ministerio de Justicia, en este caso los órganos de control, la Contraloría, y la modernización de la gestión pública, también con la presidencia del Consejo de Ministros. Aquí tenemos la Secretaría de Gestión Pública. ¿Cuáles son las entidades de la administración pública del Perú? En el Poder Ejecutivo tenemos la presidencia del Consejo de Ministros, que es el PCM, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Ambiente, MINAJ, Ministerio de Comercio, Ministerio de Turismo, Ministerio de Defensa, MINDEF, Ministerio de Educación, MINEDU, el Ministerio de Desarrollo y Inclusión Social, MIDIES, Ministerios, gobiernos regionales, municipios, provinciales, distritales, obviamente que nosotros sabemos, obviamente que forman parte del sector estatal.
¿Sí? Tenemos un cuadro. ¿Cuáles son los sistemas administrativos, en este caso del Estado peruano? El abastecimiento, la tesorería, el ordenamiento público, inversión pública, la defensa judicial del Estado. Lo hemos visto anteriormente, acá en este gráfico sabemos que pertenece a cada uno de los ministerios, ¿sí? O carteras que forman parte del Consejo de Ministros, ¿no? El PCM, el control, planeamiento estratégico, contabilidad, presupuesto público y gestión de recursos humanos. Aquí tenemos los sistemas administrativos del Estado peruano, cada uno de ellos que se encuentran comprendidos dentro del ministerio que le compete. Y también tenemos aquí, en el momento gráfico, no podemos obviamente en este caso ver, ¿no? Digamos de manera más visual, gestión de recursos humanos, abastecimiento, presupuesto público, tesorería, endeudamiento público, contabilidad, inversión pública, planeamiento estratégico, defensa judicial del Estado, control y la monitorización de la gestión pública. Ahora, la asistencia administrativa en la gestión pública, ¿no? ¿Qué comprende? Primero, la modernización de la gestión pública. Dice, ¿por qué se requiere modernizar la gestión pública? Que dicho sea de paso, está en el proceso, esto obviamente se está dando. ¿Por qué tenemos que modernizar la gestión pública? Debido a que los sistemas son burocráticos en entidades estatales y también eso genera un retraso en la atención, en este caso, a ciudadanos y a la resolución de sus reclamos, lo que hace necesario que se modernicen los procesos. Por un tema también de gestión de ahorro de tiempos, un manejo de tiempos, de poder en este caso hacer en menos tiempo lo que podamos obviamente trabajarlo con un sistema, tal vez en este caso implementación de software, etcétera, más ágil la atención al ciudadano. ¿No? La modernización de la gestión pública es un proceso de transformación constante a fin de mejorar lo que hacen las entidades públicas y de esa manera generar valor público y se crea valor, obviamente. El valor público vamos a entenderlo en este caso como el valor agregado que podamos recibir nosotros de parte de las, en este caso, los ciudadanos cuando reciben una buena atención. ¿Cómo se crea en este caso valor público? Las intervenciones públicas, por ejemplo, que adoptan la forma de bienes, servicios o regulaciones que satisfacen necesidades y expectativas de las personas, generando beneficios a la sociedad. Se optimiza la gestión interna a través de un uso más eficiente y productivo de los recursos públicos para directa o indirectamente satisfacer necesidades, expectativas de las personas, generando beneficios de la sociedad. El rol de la Secretaría de Gestión Pública en el proceso de modernización es crear condiciones para que las entidades se modernicen, para lo cual orienta su actuación, establecer estándares, obviamente, de obligatorio cumplimiento a través de herramientas o instrumentos, ejercer puntos de control administrativo para asegurar la racionalidad de las decisiones públicas. El rol de la Secretaría de Gestión Pública incluye crear condiciones que incentiven a las entidades a modernizarse, la elaboración de mecanismos de ayuda para la moderación de cambios, lo que se puede a través de capacitaciones, programas de implementación, en este caso, de una base de datos, ¿no? Que agilicen, en este caso, por ejemplo, la atención al ciudadano, en el caso de una consulta o un reclamo. ¿Ok? Asimismo, materializa esa Secretaría su rol en la modernización de la gestión pública en el marco de 9 medios. La simplificación administrativa, la calidad de las regulaciones, el gobierno abierto, la coordinación interinstitucional, estructura, organización y funcionamiento, la mejora en la productividad, la gestión de procesos, evaluación de riesgos de gestión y la gestión del conocimiento. Qué importante es manejar conocimientos o tener conocimiento del tema cuando, por ejemplo, un ciudadano se acerca a pedir una consulta o que le absuelvan algún tipo de reclamo o queja. Definitivamente no podría darse una gestión de conocimientos si quien atiende no maneja, obviamente, la información. Haría, en este caso, que su gestión de procesos sea mucho más lenta en lugar de ser más ágil. Los medios señalados se relacionan entre sí, están orientados a que las entidades públicas de los 3 niveles de gobierno mejoren su gestión interna. Definitivamente, cuando hablamos de gestión interna, no solamente hablamos de la infraestructura interna, sino también del capital humano.
obviamente se encarga en este caso de específicamente dar la cara por una institución que podría ser en este caso más que todo la atención al ciudadano, ¿no? Y definitivamente de los 3 niveles de gobierno mejoren su gestión interna y la calidad de prestación de los bienes y servicios que van a brindar, ¿no? Así como de las regulaciones que emitan. ¿Para qué? Para satisfacer necesidades y expectativas de las personas, generando beneficios a la sociedad. ¿Mm? El decreto supremo que aprobó el reglamento del sistema administrativo de administración en la gestión pública, ¿no? Podemos ver acá, correcto, ¿no? Es un reglamento del sistema administrativo de modernización que lo que primero pide es la simplificación de la administración, la calidad de las regulaciones, un gobierno abierto, ¿no? Coordinación interinstitucional, estructura, organización y funcionamiento, mejora de la productividad, gestión por procesos, evaluación de los riesgos de gestión y gestión del conocimiento. Cada paso es determinante, en este caso, para poder conseguir el valor público, ¿no? Y generar, en este caso, satisfacción en los ciudadanos. Evidentemente, la presencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría, ejerce la rectoría del sistema de administración de modernización de la gestión pública. Tenemos el decreto supremo, ¿no? Número 123/2018, que se aprobó en 2018, ¿no? Que aprobaba el reglamento, ¿no? Del sistema de modernización de gestión pública. Es necesario para ello, por ejemplo, determinar que son útiles herramientas que evidencien la posición relativa de entidades públicas para fomentar competencia entre ellas, tales como índice de desempeño, ranking de servicios, entre otros. El valor principal de estas herramientas consiste en que producen incentivos en el sector público para motivar y apoyar la mejora de las entidades públicas. Bajo el ámbito del sistema administrativo de modernización de la gestión pública, es importante para una gestión, para una entidad pública, tener o generar valor público en la ciudadanía, valga la redundancia, porque va a permitir que dentro, por ejemplo, si este proceso de modernización de una de las carteras, vamos a decirlo así, Ministerio de Agricultura, por ejemplo, genera valor público en sus ciudadanos, ¿no? Aquellos que realmente van y buscan obtener algún tipo de información o reclamos, va a permitir obviamente que se inyecte mayor presupuesto a la misma. Mientras que si una entidad pública no genera ningún tipo de valor público, retrasa la gestión de procesos y hay un pleno desconocimiento en el tema de la información, no puede haber mayor inversión en una entidad en la cual vemos que no está generando, porque lo único que va a generar es mala imagen para la entidad. La política de modernización de la gestión pública es el principal instrumento orientador de la modernización de la gestión misma en el Perú. Establece visión, principios y lineamientos para una actuación coherente, ¿no? Y eficaz del sector público al servicio de ciudadanos. Esta política tiene por el objetivo orientar, articular, impulsar en toda entidad pública la modernización. ¿Para qué? Para tener una gestión pública con resultados que impacten en el bienestar del ciudadano, en el desarrollo del país. Si el ciudadano está bien, obviamente genera el bienestar del país. Este proceso de modernización se basa en el modelo de gestión para resultados al servicio de los ciudadanos, para lo cual la política de modernización desarrolla 5 pilares, 3 ejes transversales y un proceso de gestión de cambio, ¿no? Como se muestra en este caso en el siguiente gráfico, ¿no? Aquí lo tenemos, gobierno abierto, electrónico, articulación interinstitucional. Evidentemente, con el tema de la pandemia, la mayoría de los ciudadanos han estado optando siempre por el tema de lo que es el gobierno electrónico, ya desde antes, lo que ha permitido, obviamente, tal vez mayor satisfacción que entrar por el tema presencial. ¿No? ¿Por qué? Porque en el tema presencial, la espera, obviamente, por la respuesta, siempre, obviamente, era larga. El primer pilar, consideramos las políticas públicas, planes estratégicos y operativos. En el segundo pilar, presupuesto para resultados. En el tercer pilar, gestión por procesos, simplificación, administración, obviamente, simplificación administrativa y organización institucional. El cuarto pilar, el servicio civil meritocrático. Y el quinto, el sistema de información, el seguimiento, el monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento. Qué interesante es ver que después de haber atendido al ciudadano, yo tenga todavía que hacer el monitoreo, vale decir, hacer el seguimiento acerca de... O sea, y esto solamente
Porque este último punto se ve bien marcado en las entidades de salud, ya que cuando las personas, por ejemplo, son llevadas a sus consultas, la mayoría obviamente de hospitales actualmente, a pesar de que los pacientes han tenido sus citas, han llevado las citas médicas, han sido atendidas por el cual médico especialista, se dan el tiempo y se dan el trabajo de llamar y preguntar, ¿correcto? Haciendo seguimiento de cómo está el paciente, para reprogramarle su cita y al mismo tiempo para preguntarle cómo le está yendo en el tratamiento. Tal vez por un tema de que tenemos actualmente la pandemia se ha vuelto un poco más, se podría decir, prioritario o exigente en el tema del sector salud, pero no esperemos que solo sea el sector salud. Eso se tiene que aplicar en todos los sistemas, obviamente en todas las entidades públicas. Yo hablo de Indecopi, de Ministerio, porque siempre hay reclamos en SEDAPAL, en todas las entidades que requieran en este caso. El seguimiento y el monitoreo, obviamente, de la atención es necesario, porque eso va a generar el valor público, que tanto se busca a través, obviamente, de este proceso de memorización, que es uno también de sus objetivos. ¿Cuál es la visión, en este caso, de un Estado moderno? Como acabo de mencionar, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué se busca? Que está orientado específicamente al ciudadano, que es eficiente, unitario, descentralizado, inclusivo y abierto. Orientado al ciudadano. El Estado hacía sus recursos, tiene sus procesos y define sus productos y resultados en función de las necesidades de los ciudadanos. En ese sentido, sin perder sus objetivos esenciales, es flexible para adecuarse a las distintas necesidades de la población y a sus cambios sociales, políticos y económicos, ¿no? Del entorno. Se expresa en una gestión pública en la que funcionarios públicos calificados y motivados se preocupan por entender y responder a las necesidades de los ciudadanos. Eficiente. El Estado genera mayor valor público a través del uso racional de recursos. Acuérdense, no es lo mismo ser eficiente que ser eficaz. El ser eficiente significa, por eficiencia es que usted va a hacer esas mismas actividades, pero con menos recursos, ¿correcto? Y lo otro, ¿no?, es la eficiencia, ¿no? Eficiencia, ¿no? Y ser eficaz, no lo vemos. El Estado genera mayor valor público a través del uso racional de los recursos con que cuenta, buscando proveer a los ciudadanos lo que necesitan en el menor costo posible. Ser eficiente significa hacer las cosas, hacer tus tareas con los recursos limitados o con los recursos que usted tenga. Y ser eficaz significa hacer bien sus tareas, ¿no?, sus funciones. Ambas se deben de manejar, y obviamente en un tema como tenemos limitación de presupuesto, se tienen que conjugar y tienen que complementar ambos puntos, buscando proveer a los ciudadanos, ¿no?, lo que necesitan al menor costo posible, con un estándar de calidad adecuado y en las cantidades óptimas que maximicen el bienestar, en este caso social. ¿Qué más? Obviamente debemos de considerar dentro de, o cuál es la visión que busca un Estado moderno. Ser unitario y descentralizado. El Estado busca satisfacer a la ciudadanía, adaptando sus políticas a diferentes necesidades y condicionantes existentes en cada espacio territorial, ¿no?, a través de gobiernos centralizados que aplican políticas, rectorías y normas nacionales, en cumplimiento de los derechos constitucionales. Inclusive, tenemos que incluir en mente a todas las personas y obviamente con la igualdad de oportunidades, ¿no?, al acceso a los servicios y a la historia de sus opciones de vida. Abierto. El sistema de puertas abiertas siempre ha tenido que darse, es decir, no cerrar información, no bloquear el acceso a, sino permitir que obviamente tengan acceso no solamente a los servicios de información, sino a tal vez ciertos portales que probablemente no antes eran limitados. El Estado es transparente, de accesible a los ciudadanos, fomenta la participación ciudadana. Haga de usted. Cada entidad pública, y eso se ha podido notar, siempre está actualmente, hace unos 5 o 6 años se puede ver, obviamente está buscando acercamiento de, obviamente, quienes requieren, en este caso, servicio de ese rubro, formar parte de él, ¿no? Fomenta la participación ciudadana, la integridad pública y rinde cuentas de su desempeño. Un Estado con tales atributos será capaz de garantizar a todos sus ciudadanos un creciente acceso a bienes y servicios públicos de calidad, de manera equitativa, oportuna y pertinente. Así reducimos las brechas sociales y económicas y ejercemos con responsabilidad un rol promotor de desarrollo del país. El valor público. El valor público se entiende como el valor que
los y las ciudadanos y ciudadanas, dan a bienes y servicios recibidos por el Estado, si estos satisfacen una necesidad sentida con calidad y oportunidad en un mecanismo potente para el logro del desarrollo sostenible. Solamente este valor público se va a poder generar en la medida de que usted aplique correctamente, en este caso, la gestión de conocimiento, la gestión de procesos y la gestión, en este caso, se podría decir, de atención al ciudadano. El concepto no solo permite confluir objetivos sociales, económicos y ambientales en definiciones estratégicas e intervenciones de instituciones públicas, sino también admite los principios para una implementación indivisible, universal, participativa y democrática. Importante el valor público. ¿Cómo aplicar el valor público de gestión pública? Hay que ver la rendición de cuentas públicas. Una estrategia para aumentar este valor público es la iniciativa del Estado en rendir cuentas y divulgar elementos que generen un mal manejo o un manejo corrupto de recursos estatales. Ponerlo como ejemplo. ¿Y cuál es la importancia del valor público? Se centra más que todo en el valor añadido que se obtiene de la gestión que se realiza un funcionario o un profesional, y que representa como un resultado que influye positivamente dentro de los objetivos de una persona o una institución. Aquí tenemos 4 consejos para poder aumentar mejor el valor público en los servicios del Estado. ¿Cuáles serían? Primero, hay que realizar encuestas a los ciudadanos, ¿no? ¿Para qué? Porque tenemos aquí información precisa sobre el impacto que tienen los labores del sector público en beneficio de la sociedad. Eso definitivamente va a permitir saber si tiene o no tiene valor público. Una política de gobierno abierto. ¿Qué me va a permitir esto? La ciudadanía va a estar pendiente de quiénes son las autoridades que aportan en la creación de valor público. ¿Ok? Luego, fiscalización de los medios de comunicación. También puede realizarse a través de los medios de comunicación, quienes deben velar por el cumplimiento del Estado en los servicios públicos de calidad, ¿no? Por ejemplo, el profesor nos decía, ¿no?, en el periodismo, que es un elemento importante en la lucha contra la corrupción, ¿no?, en todas sus formas y sus manifestaciones, en la medida de que el periodista no esté parcializado, obviamente, no sea parte de, en este caso, del oficialismo de gobierno, ¿no? Porque el periodista siempre tiene que ser imparcial, no es abogado, no es juez y parte, es imparcial, tiene que analizar los dos ángulos de la misma, o con la misma vara, ¿no?, sin juzgar. Luego, tenemos también la rendición de cuentas públicas. Una estrategia, en este caso, para poder aumentar el valor público es que el Estado tenga la iniciativa de rendir sus cuentas, es decir, en qué ha gastado el presupuesto, hacerlo público, y divulgar también los elementos que generen un mal manejo corrupto de los recursos estatales, como ya expliqué anteriormente, ¿no? Entonces, aquí tenemos 4 conceptos básicos que nos van a permitir generar valor público en la ciudadanía. Cuando un Estado rinde cuentas e informa sobre el uso de los recursos, puede mejorar la calidad de los servicios. Con la sociedad del conocimiento, con el uso del celular, podemos medir y hacer más palpable la insatisfacción o satisfacción de los ciudadanos con los servicios públicos. Aquí tenemos una frase que el valor público tiene 3 componentes. ¿Qué grado de satisfacción tiene el ciudadano en acceder a ese servicio público? Si le dan una oportunidad al ciudadano. Y también si se incorpora, ¿no?, elementos de participación, empoderamiento y de crear ciudadanía. Otro punto que nosotros podamos ver en esta capacitación es la mejora en la atención ciudadana. Es parte, en este caso, importante para poder generar ese valor público. Mejora en la atención ciudadana. Bien, aquí lo que podemos decir es que se busca mejorar la calidad del servicio que las entidades públicas van prestando. Y se tiene que dar en un conjunto de elementos orientados a estándares que están relacionados con diferentes dimensiones de entidades públicas. El estándar de atención es el patrón que va a definir las características básicas de los procesos de atención dirigidos a la ciudadanía. Estándares que podemos considerar la organización interna, conocer a la ciudadanía, cliente de la entidad, accesibilidad para la ciudadanía, infraestructura y seguridad, el proceso del trámite que no sea engorroso, como el personal de atención al público tiene que estar capacitado y obviamente tiene que tener la formación para poder atender al público, ¿correcto? La atención al personal, el acceso a la información, la medición y la satisfacción de la ciudadanía, la comunicación, los reclamos y sugerencias,
Estos puntos es lo que debe manejar cuando está trabajando dentro de lo que es la atención al ciudadano. Los estándares pueden tener elementos orientadores con distintos niveles de desarrollo, básico, intermedio, avanzado. El primero, entidades públicas que están en un proceso o tienen un nivel de desarrollo mínimo para brindar un buen servicio. Intermedio, ya vemos aquí un proceso de mejoramiento del servicio de atención al cliente, ¿no? Están invirtiendo probablemente en capacitación de personal, en infraestructura, de repente en ciencia de base de datos, etcétera, etcétera. Avanzado, ya acá hay un proceso, un sistema implementado, ¿no? Y hacen uso de las tecnologías de información y comunicación, que son las famosas TIC. ¿Qué entendemos nosotros por mejor atención a la ciudadanía? Bueno, la Secretaría de Gestión Pública, ¿qué es lo que promueve? Recibe información clara, completa, oportuna y precisa sobre servicios prestados por el Estado. Obtenga información sobre los horarios de atención pública de manera visible en las sedes de actividades. Acceda a las dependencias de la administración pública sin que, obviamente, haya barreras arquitectónicas que lo impidan o dificulten. Acceda fácilmente a la información que administran las entidades. Exige el cumplimiento de los derechos que reconoce la Constitución Política del Perú. Reciba atención adecuada, obtenga asesoramiento preciso sobre trámites y requisitos que debe cumplir en sus procedimientos, obtenga del personal de la entidad pública un trato respetuoso y diligente, sin discriminación de raza, sexo, edad, condición social, nacionalidad, etc. Presente la documentación de los procedimientos en los que tenga la condición de interesado y reciba en términos claros y sencillos notificaciones que envía la entidad. Tenga una espera razonable al momento de ser atendido, ¿no? Y goce de una administración pública responsable y, obviamente, de manera general. ¿Cuáles son los elementos para mejorar la atención a la ciudadanía? Incorporación de la mejora de la atención en los documentos estratégicos de la entidad. Los recursos humanos mejor calificados para el puesto que ocupan. Fíjense, es importante considerar estos ítems porque esto va a permitir que se mejore la atención al ciudadano. Entonces, debo tener personal capacitado para poder atender a quienes hacen o quienes van por consultas, reclamos, etcétera, etcétera. El proceso a través de canales de atención, sea telefónica, sistema virtual, móvil, etcétera. Atención a la ciudadanía, orientación, información. Debe haber todo un proceso, no es yo llego y punto. No, tiene que haber un sistema, es a lo que vamos planificar, ¿no? Planificar un sistema, tener algo organizado. Herramientas procedimentales específicas de atención para manejo de obsesiones, ciudadanos, difíciles de quejas, reclamos. Entonces, aquí específicamente vamos a hablar acerca de formularios o de repente personas que se encuentran un poco más especializadas en el tema de las que son consultas. A veces, cuando las personas están dentro de lo que es atención al cliente, ¿no? O atención al ciudadano, no manejan información específica que requiere de un área especializada. Se le diga a esa área que tenga obviamente la capacidad de poder absorber, en este caso, si es especializada va a tener la capacidad de absorber obviamente la consulta. Atención ciudadana, aquí recibimos, atendemos la demanda ciudadana. Hay una norma para criterios de atención, retroalimentación de la operación para mejora continua y evaluación del servicio de atención. Por lo general siempre digamos así, empezamos y quedamos acá. Y esto último, la evaluación del servicio de atención, por lo general no se da. Tal vez los supervisores a los que se encuentran obviamente en el área de atención, pero de parte de la institución o de parte del ciudadano. ¿Por qué es importante que el ciudadano evalúe la atención que ha recibido? Porque eso va a permitir determinar si se ha dado el valor público o no. Enfoque para la mejora. Para mejorar la atención a la ciudadanía, primeramente, tenemos que considerar estos puntos: la orientación a las necesidades, ¿no?, de la ciudadanía, la calidad en la atención de la ciudadanía, implementación de buenas prácticas de atención a los ciudadanos, género, aquí la generación de incentivos y reconocimiento al personal, que obviamente da la capacitación, da la atención, la interculturalidad. Oiga, acuérdense que no debe haber ningún tipo, en este caso, de limitación de parte de quien brinda la atención o servicio a una persona que venga de cualquier parte, sea condición social, económica, raza, etnia, etc. Aquí, como en un inicio lo explicamos, se rige en este caso responsable de la mejora de atención a la ciudadanía, puede darse en 3 niveles: básico, medio y avanzado. Básico, porque existe una persona designada como responsable de la mejora de atención a la ciudadanía. Medio, existe, eso cuando hay entidades públicas que tienen todavía un sistema de atención un poco más desarrollado, ¿no? Un poco, te podría decir un poco precario. Medio ya, obviamente, aquí estamos hablando tal vez de un poco más de
de personal y capacitación. Existe un equipo de trabajo al interior de un órgano o unidad orgánica designada como responsable de la mejora de la atención al ciudadano, y avanzado ya existe un órgano o una orgánica con funciones exclusivamente orientadas a la mejora de la atención a la ciudadanía, y acá están implementadas las tecnologías de información y comunicación. En el básico, responsable de seguimiento de los procesos de atención a la ciudadanía, ¿no? En el medio, responsable de seguimiento de los procesos de atención a la ciudadanía en la entidad y coordina con varios órganos de la entidad. Planeamiento, gestión de recursos humanos, desarrollo social, salud, educación. O sea, le hace, digamos, las consultas a todos, obviamente, a todas las áreas. ¿Por qué? Porque no maneja todavía la información o porque no está implementada el área. Aquí, obviamente, sí. Este órgano de unidad orgánica tiene entre sus funciones de seguimiento, monitoreo y evaluación. No solamente ofrece la información, sino también hace seguimiento, monitoreo y evaluación de los procesos de atención a la ciudadanía en la entidad y coordina con el resto de órganos de la entidad. Finalmente, vamos a hablar ahora acerca de lo que viene a ser un punto que se consideró dentro de este curso de capacitación, la ética y el liderazgo, en el cual estoy considerando los puntos que vienen a ser el coaching y el liderazgo transformacional. Bien, ¿qué entendemos nosotros por coaching y por qué es importante? Actualmente se le considera como una poderosa metodología de cambio y transformación que se viene utilizando con éxito a nivel mundial. Vamos a hablar un poquito acerca del mismo. Si, por ejemplo, te encuentras en una situación en la que no te gusta tu trabajo, tu entorno, sientes que no progresas profesionalmente ni en tu vida, o tal vez sientes seguro con la autoestima baja y quieres mejorar tus herramientas sociales, obviamente es necesario, para que estés en el entorno en el que quieras estar, obviamente es necesario tener un poquito de conocimiento de qué es el coaching. Para ese y otro tipo de situaciones es donde el coaching entra allá. ¿De qué forma? Bueno, es un proceso, ¿no?, de acciones coordinadas de aprendizaje interno y autoconocimiento. Este proceso del coach o cliente, con ayuda del coach, trabajan para alcanzar metas y objetivos del coach, ya sea en el plano personal, profesional o en cualquier otro. ¿Cuáles son las fases del proceso de coaching? Primero tiene que usted explorar, enfocarse, analizar, planificar y actuar. ¿Correcto? Entonces, si esto lo aplico a mi contexto personal, académico o laboral, evidentemente voy a obtener los resultados que estoy esperando. ¿Qué es y qué es el coaching? El coaching es un sinónimo de formación, consultoría, mentoring o terapia psicológica. No, no es una terapia psicológica, pero trabaja con un principio de confidencialidad. Se basa en el código deontológico para coaches. El objetivo es que usted logre sus metas y no aconsejarte. No es una terapia psicológica, no es un proceso de atención para que usted se sienta mejor, obviamente pueda relajarse y pueda continuar sus labores. Aquí el coaching se entiende como un proceso de mejora, obviamente donde usted ha visto los procesos que le permiten a usted alcanzar sus objetivos. Evidentemente, primero es necesario explorar para saber cuál es su estado actual, ¿no? Conocer su mundo primero y en función de eso empezar a trazar las metas, obviamente dentro, según el proceso o según el proceso del coaching para alcanzar las metas. La metodología del coaching es la de un compañero que trabaja contigo, haciéndote preguntas poderosas que te harán indagar dentro de ti y hacerte reflexionar sobre cosas que quizás no sabías que tenías que reflexionar. Estas preguntas se basan en el qué, para el qué, pero no en el por qué. O sea, en el qué. ¿Qué hace usted? ¿Qué hace? Trabajo en la. ¿Para qué trabaja? ¿Cómo trabaja? ¿Ok? No te pregunta por qué, sino qué. ¿Qué función usted desarrolla? ¿Cuál es su trabajo? ¿Cuál es su función? ¿Qué es lo que está estudiando? ¿Y para qué se estudia? ¿Y cómo usted estudia? O sea, cuando analizamos con esas preguntas, formamos o esquematizamos el proceso, ejecutamos cada una, obviamente, de las partes de ese proceso y logramos las metas. ¿Qué queremos según, obviamente, nuestras, se podría decir, objetivos trazados, ¿no? Académico, profesional, laboral? A través de la conversión se consigue que encuentres tu manera de hacer las cosas y tu propio ritmo. Es por eso que el coach no aconseja, porque se confía plenamente en los conocimientos y habilidades del cliente, para que estos puedan superar sus bloqueos y alcanzar sus metas. Con este cuadro vimos el procedimiento, explórese usted mismo primero, ¿no? Va a saber cómo usted se encuentra. Enfóquese, según usted, sea en el caso, por ejemplo, del trabajo. Analice, explorar cómo es su trabajo y cómo usted se encuentra en el trabajo.
Enfóquese. ¿Qué es lo que se quiere lograr dentro del trabajo? Con las tareas que desarrolla. Analice. Acá en la parte del análisis, como es que usted va a explicar el método o la forma como usted lo hace. Planifique. Aquí es donde usted va a aplicar su propio ritmo y su método de trabajo. Y luego ejecute y verá que logrará sus metas. Como les dije, no es una terapia psicológica el coaching. El coaching es un procedimiento que le va a permitir a usted lograr, en ese caso, sus metas, objetivos, según, obviamente, el contexto en el cual usted se encuentre, sea laboral, académico o personal. Muy bien. Es por eso que el coaching no aconseja, porque se confía plenamente, lógico, en los conocimientos y habilidades del cliente. Todos tenemos conocimientos y habilidades para que estos puedan superar sus bloqueos y alcanzar sus metas. Cuando hablamos de la planificación, es ahí donde usted va a dar a conocer los conocimientos y habilidades que tiene para desarrollar realmente sus tasks o tareas. El coach trabaja del presente al futuro. El pasado sirve, no es que no sirve, el pasado sirve, pero como información de los recursos que pueden ser utilizados, un background, o cómo lo hacía. Las preguntas del coach dirigen la mente del cliente hacia el futuro y no al pasado. Esto es porque el coaching no es un proceso correctivo, ¿no? El coaching se enfoca en soluciones, más que en los problemas. En el pasado usted analiza, si usted se enfoca al pasado, usted habla del pasado, de cómo fue la situación, cómo fue el contexto, cómo fue el trabajo, cómo fue sus bloqueos, cómo fue la pérdida, ¿no? Y en ese, por ejemplo, en el caso de las ventas, de gestión de un cliente, y en el caso, obviamente, del tema, por ejemplo, de analizarlo, está más los contextos que se ven en el tiempo pasado, porque eso lo podemos analizar, pero no lo podemos solucionar. En cambio, la situación actual que usted pueda presentar sí le permite a usted enfocarse en dar soluciones y prontas. ¿Ok? Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es, en este caso, lo que busca el coaching? Construyendo futuro, área de desarrollo emocional. La primera fase, potencial en realidad. La segunda, pruebas de análisis competencial. Luego las entrevistas de evaluación y orientación. Y hasta un feedback, plan de formación, el coaching emocional, ¿no? ¿Qué es lo que queremos desarrollar? Construyendo tu futuro, área de desarrollo técnico, área de desarrollo competencial, área de desarrollo emocional. Esto en este caso, por ejemplo, sería un tema de entrevista, por ejemplo, laboral. La relación del coach-coach es de igual a igual, vale decir, de el coach, la persona que en este caso está siendo entrenada, y el entrenador es de igual a igual, manteniéndose concentrado en alcanzar tus objetivos. En cuanto a las metas que tengas, el coach te ayudará a que éstas sean específicas, realistas, medibles, alcanzables y relevantes en un tiempo definido. Todo esto con planes de acción que dependen definitivamente, todo depende de usted al 100%. Un proceso de coaching no es una terapia, es un proceso mucho más rápido y con menos sesiones. Para esto lo que se necesita es el comportamiento total del coach a cumplir los objetivos de cada sesión. Muchos de los profesionales que se han incorporado a las empresas más importantes en la actualidad provienen de carreras del área de humanidades, ¿no? ¿Correcto? Veamos. Aquí, por ejemplo, tenemos, ¿no? Observamos, acordamos, actuamos, nos comprometemos y compartimos. ¿Qué más podemos considerar del coach? Aquí tenemos el coach y el cliente. La primera fase, ¿no? Establecer sintonía para ganar su confianza. La segunda fase, trato con las cuestiones acuciantes. Tercera fase, objetivos, valores y creencias. La cuarta fase, búsqueda de recursos. La quinta fase, reevaluación de hábitos. Sexta fase, tareas. La séptima fase, apoyo continuo. Entonces, aquí, cuando yo tengo un cliente, lo que voy a buscar, primeramente, cuando busco establecer sintonía para ganarme confianza, es ver qué actitudes o se podría decir acciones empáticas o afines podemos compartir, ¿no? La segunda fase es tratar con las cuestiones acuciantes, es decir, ya el cliente en función de esto va a empezar a dar a conocer cuáles son sus requerimientos, ¿no? Y es obviamente donde si usted maneja la información por obviamente la empresa que representa vendiendo producto o servicio, va definitivamente a poder tratar. La tercera fase, objetivos, valores y creencias. Usted ya tiene que establecer los objetivos a trazar, valores, y obviamente en función de su cliente, las creencias. La cuarta fase, búsqueda de recursos, herramientas que yo manejo. No voy a crear las herramientas que yo manejo para poder, en este caso, generar. ¿Qué en el cliente? ¿Qué es lo que busco en el cliente?
que adquiera mi producto, adquiera mi servicio, que tenga una buena atención. La quinta fase, reevaluación de hábitos. Vamos a, en este caso, aquí a revisar cómo está yendo nuestro proceso junto con el cliente, la sexta fase, las tareas. Ya, aquí empiezo a determinar cuáles son las acciones que yo voy a trabajar. Y finalmente el apoyo continuo, que significa acompañar al cliente, en este caso, en su búsqueda, sea de servicio, de un producto, etc. La idea es, pongo este ejemplo del coach como un cliente, es la mejor forma en este caso de poder yo, como empleado de una empresa, a trabajar y llegar a obtener, en este caso, mis objetivos en el menor tiempo posible. Y si yo requiero aplicar el coach para lograrlo, obviamente es la mejor herramienta. La satisfacción sería no solamente para él, sino también para, obviamente, quien está tomando el curso, en este caso la formación de coach. El liderazgo, otro punto que podemos considerar dentro también de lo que viene a ser ética, ¿no? Es el liderazgo transformacional. ¿Qué entendemos por esto? Primero, el liderazgo transformacional es una parte integral dentro del modelo de liderazgo, donde el líder de un sector o una empresa identifica que hay una necesidad de cambio y la ejecuta a través de un proceso que consiste en influir, guiar y motivar a los miembros de su equipo como un referente para ellos, ¿no? Como en todas las tipologías de figuras de líder, este tiene que ser un modelo a seguir. Alguien a quien admirar por su equipo, con el objetivo de ser inspirador y despertar el interés entre su organización a través de la confianza y el respeto. Un líder siempre es aquel que maneja un equipo que va a ser un conjunto, un grupo de personas, porque un equipo busca una meta en un objetivo en común, ¿no? El líder no critica, el líder corrige, incentiva, motiva. ¿Okay? Es un ejemplo siempre a seguir. ¿Cuáles son las características que debemos de considerar en este liderazgo transformacional? Primero, los rasgos personales que caracterizan a un líder transformacional son los siguientes. Debe saber reconocer, valorar y retener el talento en la empresa. ¿Cómo? Conociendo a los miembros de la misma, empatizando con ellos. Es importante generar empatía con ellos. Por eso son muy importantes las reuniones de camaradería, de confraternidad, ¿cierto? Siendo cercano y transmitiendo confianza. También debe transmitir el espíritu de trabajo en equipo, ¿no? Para que todos remen en la misma dirección y trabajen por los mismos intereses y objetivos. El trabajo en equipo no significa que yo formo mi grupo y con ellos hago las tareas que yo considere. No, el trabajo en equipo significa que usted va a delegar funciones o tareas a un grupo de personas, las cuales van a tener que cerrar en un tiempo establecido, ¿cierto? Y deben de rendir las cuentas en el mismo tiempo que usted, obviamente, o que las requiera. Acordamos que ¿por qué buscamos trabajar en equipo? Porque lo que se busca es reducir los tiempos de inversión y, obviamente, los costos de inversión en tiempo. Si una persona sola lo hace, se demora 8 horas. Si lo hacen 3 personas, lo hacen en 1 hora o en 2 o 3 horas. Eso es lo que buscamos. Correcto, pero todos tienen que rendir al mismo tiempo. Entonces, eso justamente se busca cuando se habla de trabajo en equipo. Aquí tenemos las características, por ejemplo, del líder transformacional. Busca establecer vínculos directos y de confianza con su equipo, motiva de manera permanente, promueve la estimulación intelectual y busca el crecimiento a largo plazo, pero de todo el grupo, de todo el equipo, en este caso de personas. Un líder transformacional propone un intercambio de conocimiento entre él mismo y sus empleados. ¿No? Porque él obviamente no lo sabe todo, siempre a través de la nivel de ideas en brainstorming o las experiencias que pueda tener cada empleado, que obviamente cada uno de ellos maneja, en este caso, habilidades y conocimientos para permitirle a en este caso al líder, poder intercambiar conocimientos. El objetivo siempre es motivar a su equipo a trabajar en un continuo aprendizaje y transformación mutua. El líder transformacional también, como hemos comentado, tiene el objetivo de ejercer influencia y ser una inspiración para sus trabajadores. No todo líder siempre debe ser una inspiración para el trabajador, de forma que siempre tratará de ser un apoyo si estos necesitan de su ayuda y un eje central que transmite motivación y pasión por lo que hace. Otra de las características de este tipo de líderes es estimular intelectualmente a sus empleados a través de la creatividad, animándolos a buscar nuevas formas de hacer las cosas, que sean un poco más creativos. Y uno de los puntos más importantes del líder transformacional es la valoración individual que da a cada miembro de su equipo. Y es que alguna vez te has sentido poco reconocido en tu lugar de trabajo,
Bueno, es justamente lo que va a buscar es que a usted lo incentiven y tenga un reconocimiento en el mismo, o ha sentido la falta de feedback por parte de tu jefe, ¿no? Los empleados necesitan siempre saber que están haciendo bien sus tareas, ¿no? Y que se les reconozcan. Obviamente los empleados no están viendo que les pongan un premio y una corona, pero buscan siempre que les digan que el trabajo que ha hecho está bien, debe mejorar o puede ser hecho de otra manera, con otro método, o puede ser compartido. El tema es que exista el feedback, no que usted trabaje y presente un trabajo y que no sepa qué opinión tienen sus superiores o, en este caso, su jefe, ¿no? Y que le presten atención. De esta forma estarán mucho más motivados, ¿no?, a seguir dando lo mejor de ellos y se fomentará la proactividad en la empresa. ¿Cuál es el objetivo final de un líder transformacional? Generar un vínculo emocional con su equipo para crear una visión compartida de los objetivos de la empresa y así cooperar en busca de los mismos. Con todo, obviamente, el liderazgo, me gustaría mencionar que el liderazgo, que tanto sea en los sectores laborales, puede ser un nato, pero también puede desarrollarse y ser entrenado. Aquí tenemos un gráfico de lo que viene a ser el liderazgo transformacional. Lo que busca es cambiar a las personas y a los sistemas sociales. Motivación, el líder articula la visión inspirando a los seguidores. Aquí tenemos la inspiration, la motivación, porque bueno, eso es en inglés, Transformational Leadership Motivation, ¿no? Buscamos inspirar, ¿cierto?, a la sociedad en una motivación, y la motivación se da a través del comportamiento, reconocimiento, ¿correcto?, ¿no?, a las metas, ¿no?, incentivos que pueden ser físicos, bienes o simplemente subjetivos. La influencia, ¿no?, generada a través de elevados estándares, ¿no?, éticos, infunde orgullo, respeto y confianza. Estimula y moviliza capacidades, asume cambios, adopta riesgos y solicita a sus colaboradores ideas. Puede decir, él no determina lo que se hace. Por los conocimientos que pueda tener, por la experiencia, para él eso no será suficiente. Para un líder transformacional siempre va a pedir la cooperación de los miembros que forman parte de su equipo de trabajo. Es importante para él el conocimiento de cada uno de ellos porque enriquece, en este caso, el trabajo. Personaliza las relaciones, tiene en cuenta las necesidades y preocupaciones de sus seguidores. Aquí tenemos otro gráfico, ¿no? Aquí, por ejemplo, la creatividad desafía a los equipos a mejorar, a ser innovadores y creativos. Hay visión, inspira y motiva a otros hacia una meta común. El objetivo. Ustedes saben que un líder, por lo general, siempre maneja un equipo que está formado por un grupo de personas, y el equipo, a diferencia del grupo, es que el equipo está orientado a una meta específica, ¿no? Tal vez el grupo son dispersos, pero el equipo no. El equipo todos funcionan o todos trabajan en función de un solo objetivo. Hablamos de crecimiento, creatividad, visión, autenticidad y crecimiento. El crecimiento es la preocupación genuina para las necesidades y crecimiento, obviamente, de los demás. No crees que eso, si usted cumple los objetivos, obviamente, de la organización, el crecimiento es mutuo, tanto de los trabajadores como de él mismo, como de la misma empresa, ¿no? El modelo a seguir es transparente, íntegro, aprende constantemente. Y en función de eso, podemos en este caso, bueno, ver algunas preguntas, ¿no?, sobre el tema del curso. Esto es lo que hemos considerado hasta la fecha, bueno, hasta el momento, en relación obviamente a lo que viene a ser el curso de asistente de gestión, asistencia administrativa de gestión pública, ¿sí? Aquí, antes de pasar a las preguntas, obviamente, acompañado material, correcto, material sobre lo que viene a ser, por ejemplo, el control político, la relación del Ejecutivo y Legislativo, y también lo que viene a ser el Congreso, las personas y funciones, en el primer ítem que hemos ido desarrollando, sobre lo que viene a ser el planeamiento estratégico en la gestión pública, ¿no? Acá hay un poco más de información sobre lo que viene a ser el Congreso en sí, ¿no?, la definición de características, ¿no?, cuáles son las mismas, cuál es el objetivo general en este caso del Congreso, ¿no?, qué es, dónde manda su poder, ¿correcto? Aquí mismo también tenemos ciertos artículos de la Constitución que contemplan las funciones del mismo, ¿correcto? La definición de características del Congreso, los sistemas, obviamente, que lo constituyen. Aquí tenemos también, en este caso, ¿no?,
las características mismas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, los congresos que hay en otros países. La definición de características es un apoyo colegiado, ¿no? Estoy compartiendo obviamente información que no se encuentra dentro de la diapositiva, pero es un material adicional. La definición de características solamente es la misma, ¿no? Es una asamblea de carácter permanente, centro de expresión de pluralismo político. Pluralismo político porque acá ustedes encuentran diversidad, en este caso de partidos políticos, ¿no? Siempre va a ser así, no solamente hay un solo partido político. Es un centro de debate político, claro que sí, porque aquí es donde se generan todos los debates, vemos constantemente, ¿no? Y hay un resumen, un resumen corto de lo que viene a ser en este caso el Poder Legislativo. Aquí en la otra diapositiva tenemos lo que es el control político y ciudadano, vale decir, aquí es un control compartido, ¿no? Del Poder Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Cómo se presenta, cuáles son los procedimientos del control político, qué hacer, evolución histórica un poquito del control político en nuestro país, ¿no? El rol de las mayorías y minorías en el control parlamentario, ¿no? Asimismo, clasificación de control político. Tenemos acá también los mecanismos o procedimientos de control del Congreso peruano, ¿no? Y el procedimiento del control político asimismo, ¿no? Y tenemos aquí también la investidura en el Perú, ¿correcto? Y asimismo tenemos un resumen obviamente de este ítem, ¿ok? Sí, bueno, vamos a proceder en este caso. Es un material adicional que realmente se está explicando y dentro de lo que hemos ido trabajando, también tenemos un tema de lo que es administración en la gestión pública, un poquito más detallado. Vamos a pasar a unas preguntitas, ¿no? Antes de dar por finalizado, en este caso, el curso. ¿Qué entendemos nosotros por Estado peruano? ¿No? El Estado es la organización política administrativa que desarrolla las sociedades para tener soberanía sobre su vida en común, tomar decisiones y llevar a cabo acciones de forma independiente sobre bienes y capacidades que posee esa sociedad y respeto a los actores y relaciones que la constituyen, según el artículo de la Constitución Política promulgada el 29 de diciembre del 93. El Perú es una república democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y centralizado y se organiza según el principio de la separación de poderes. Yo te pregunto, ¿qué es el Estado peruano? La respuesta sería todas las anteriores o ninguna. La respuesta sería la D, ¿no? Esa sería la respuesta. La siguiente pregunta. Las funciones de la administración pública, ¿cuáles son? La satisfacción de necesidades mínimas de la ciudadanía, la salvaguarda del orden interno de la nación, garantizar las funciones burocráticas, jerárquicas y normativas que mantengan un sistema social, político y ciudadano operando. La respuesta, todas las anteriores, ninguna de las anteriores. La respuesta sería la letra D, todas las anteriores. Hay un material adicional en relación a lo que es administración pública también, ¿no? Con las características específicas, obviamente en un formato de Word que se está obviamente también considerando dentro de esta breve ponencia o actualización. ¿Sí? Y también tenemos la cuarta pregunta. ¿Cuáles son las principales funciones de los entes rectores? Programación, dirección, coordinación y control de gestión, emisión de las normas de trabajo, actualización y revisión continua de los procesos y sus reglamentaciones, dictamen vinculante sobre la materia. La respuesta sería todas las anteriores. Son las funciones que ejercen, obviamente, todas las entidades públicas. ¿Cuáles son las características, lo último que hemos visto, del liderazgo transnacional? Motivar de forma intelectual, el individualismo, la inspiración, el modelo a seguir. En la primera, lo que busca es fomentar la creatividad. Y esto lo podemos ver del cuadro, que se ha explicado anteriormente en los cuadros o los gráficos, ¿no? El líder busca fomentar la creatividad, buscando nuevas formas de hacer las tareas tradicionales y beneficiar a la empresa. El individualismo, los líderes transformacionales motivan a todo el equipo por igual, pero también trabajan de forma individual con algunos trabajadores para fomentar la proactividad e inspiración. Este tipo de líderes genera una mayor productividad con sus propias acciones, inspiran al resto transmitiendo pasión y compromiso para con el trabajo, el modelo a seguir, a causa de la confianza que desarrollan sus compañeros. Estos buscan limitarlo y de esta forma convertirse en unos líderes transformacionales. ¿Cuál es la respuesta para esta pregunta? Sería la de todas las anteriores, ¿correcto? Entonces, estas son las preguntas en relación, obviamente, al tema del curso de Administración Administrativa y Gestión Pública que he brindado el día de hoy, obviamente.
Correcto, con el mismo obviamente estoy dando por finalizada, en este caso, la presentación, ¿sí? Del curso, ¿sí? Como les comento, hay material adicional que explica ciertos ítems que hemos estado desarrollando, obviamente, del temario, específicamente la pregunta 1 y la 2, ¿ok? Entonces, paso seguido,